todos bienvenidos. Aquí comienza Mangas Verdes. Como cada semana estamos aquí para contarte la última hora sobre el medio ambiente, la naturaleza y tantas cosas que giran a su alrededor, desde las energías renovables hasta el ecoturismo. Y bueno, ya que estamos metidos en pleno otoño, de las setas. Enseguida vamos a hablarte de setas y en un programa que está en marcha, Mangas Verdes, gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo. En nombre de la redacción nos saluda Pedro Pablo May. Y arrancamos ya, sin mayor dilación en este programa, como digo, hablando, bueno, de setas, de hongos, de champiñones, de esta especie, la de los hongos silvestres comestibles, que supone una de las delicias gastronómicas de la temporada, y que en el caso de Soria, pues hemos tenido ocasión de asistir durante esta semana a esa sexta edición de Soria Gastronómica del Congreso Internacional de Micología, con un montón de expertos, no solamente cocineros, que han hablado de cuál es la situación ahora mismo, tanto en el mercado de las setas como de las maneras de prepararlas, y un poco de cuál es el presente y el futuro de esta especie. Hoy en el programa tenemos a Javier Ramírez, que es director de turismo de la Junta de Castilla y León, que ha sido quien ha organizado ese Congreso Internacional de Soria Gastronómica, esa sexta edición, como digo. Saludos, buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Una sexta edición que creo que ha consolidado, si es que no lo estaba ya, este congreso, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente ha consolidado este congreso, sino que ha consolidado también todo lo que supone la importancia de Soria y la importancia de Castilla y León en el calendario micológico y en el escenario de lo que es la micología internacional. Sin ninguna duda, estas 6 ediciones del congreso nos posicionan como un destino muy vinculado a la micología en sentido amplio, tal y como se ha reflejado en esta edición de Soria Gastronómica, de la micología entendida en su vertiente gastronómica, pero también en su vertiente de producción, en su vertiente nutricional, en su vertiente de investigación y, por supuesto, en su vertiente turística, como atractivo turístico y como motor de desarrollo también para nuestros montes, para nuestros espacios rurales, para nuestros pueblos, en definitiva. Un congreso muy multidisciplinar, probablemente el que mayor número de vertientes y actividades ha congregado en torno a la micología de todos los años que íbamos celebrando Soria Gastronómica, y en el que pues hemos podido descubrir pues esas variantes y esas distintas facetas de nuestras setas, de nuestros hongos, y también hay que destacar la importancia que tiene Soria Gastronómica, sin duda, pues como un escaparate y como una cita de enorme prestigio, tanto en Castilla y León como fuera de Castilla y León, donde es muy valorado el Congreso Soria Gastronómica también por ese aspecto agroalimentario y por ese aspecto de producción y, por supuesto, por el aspecto gastronómico que nos ha permitido también conocer propuestas novedosas de recetas y de novedades en torno a la gastronomía micológica con cocineros prestigiosos. En definitiva, un congreso que hemos conseguido aunar todo lo que realmente interesa al profesional. Hay que tener en cuenta que en esta edición hemos ido muy de la mano. Probablemente ha sido el congreso más participativo, más abierto en relación a los profesionales, en relación al sector, y hemos querido enfocar hacia los intereses de esos profesionales el contenido del congreso en relación a retos, en relación a la importancia que puede tener pues ese valor nutricional, en relación a la importancia que puede tener también la climatología y cómo condiciona también la producción de setas y su aplicación en la cocina, todo lo que realmente preocupa a todos los profesionales que viven y trabajan en torno al sector de la micología. Por eso genera tanta expectación, por eso ha tenido una respuesta tan positiva, y por eso hemos contado también, bueno, pues con la presencia de prestigiosos participantes en los distintos ámbitos y con un nivel también de repercusión en el ámbito promocional muy importante. Por tanto, un congreso fundamental para Soria y para Castilla y León, efectivamente, para consolidarnos como destino micológico y como destino de turismo micológico. Hay uno de los temas que se han tratado, nos ha llamado la atención, también esa adaptación al cambio climático. ¿Qué hacer un año sin setas? ¿Ha llegado el cambio climático también a amenazar, en este caso, la recolección de los hongos?
Bueno, realmente yo creo que el cambio climático es algo que afecta a todo y evidentemente a todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con la producción de productos naturales, y en este caso con los hongos y las setas, pues evidentemente tiene una importancia relevante, y lo venimos viendo en los últimos años, como pues toda la campaña micológica, independientemente de la celebración del Congreso, pues ha estado siempre muy pendiente de si llovía, de si no llovía, de si hacía más o menos frío y si se daban las condiciones. Evidentemente la micología es una riqueza natural con la que contamos y para la que dependemos de esa situación climatológica, pero como hemos podido ver en el Congreso, pues se están aplicando ya técnicas de almacenamiento, técnicas vinculadas a la liofilización, a todo lo que es también pues la posibilidad de dar respuesta a una demanda en relación a años o a temporadas que pueden ser pues complicadas desde el punto de vista climatológico. Desde luego la gastronomía micológica cada vez tiene una mejor aceptación en el mercado, cada vez tiene una mayor demanda, y por tanto es fundamental asegurar sistemas que garanticen la calidad de las setas, garanticen la calidad de todas las recetas que se proponen en torno a las setas, tratando de minimizar lo más posible las condiciones climatológicas. Pero es cierto que es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, y es una realidad que además no se prevé que vaya a cambiar en el corto plazo y que por tanto en los próximos años va a cobrar un protagonismo fundamental en todo el desarrollo micológico y todo lo que está en torno a la micología. Este año ha llovido bastante. ¿Cómo está la producción? ¿Es más fácil encontrar setas o no? Bueno, este año los productores sí que están algo más optimistas de lo que ha sido las últimas campañas, pero evidentemente mirando al cielo, porque realmente nos estamos encontrando con unas condiciones que son muy extremas en cuanto a lo que puede ser lluvias muy intensas, seguidas de periodos de mucho frío, luego un clima más templado, y realmente una producción idónea de hongos y setas pues bueno, requiere de unas condiciones de temperatura, de humedad, de lluvia, lo más estable posible. Por tanto, estos cambios no son excesivamente buenos, pero es verdad que este año por lo menos no estamos teniendo una temporada de sequía tan importante como las últimas campañas, y por tanto los productores son algo más optimistas dentro, desde luego, de una prudencia que nos marca pues, bueno, las previsiones meteorológicas. Yo quiero ir a buscar hongos por allí, en Soria. ¿Dónde me recomiendas? ¿En qué zona? ¿En Los Pinares? Yo sobre todo lo que recomiendo es que se vaya a recoger setas con una cultura de sostenibilidad, con una cultura de respeto a los montes, con una cultura de entender que se trata de un recurso que debemos cuidar entre todos. Desde luego, vaya uno donde vaya, y en la provincia de Soria hay multitud de sitios, en la zona de Pinares, también en el entorno de Almazán, pues son verdaderos paraísos micológicos, y lo más importante es que conozcamos cuál es realmente la mejor manera de llevar a cabo esa recolección, lo hagamos de una manera sostenible, lo hagamos de una manera cuidadosa, y lo hagamos desde ese criterio de respeto a nuestro patrimonio natural. Esa es una parte importante también que estamos trabajando en el ámbito de este congreso y en el ámbito también de todo lo que es la estrategia de micoturismo y la estrategia micológica, para que realmente garanticemos también la sostenibilidad y la seguridad también de nuestros turistas a la hora de disfrutar de esos maravillosos platos que preparan los profesionales. Pero creo que es fundamental no solamente elegir un buen sitio, que en Soria quizás sea lo más fácil porque hay sitios magníficos para poder salir a buscar setas, sino realmente hacerlo con esa conciencia medioambiental y con esa conciencia de respeto a nuestra riqueza micológica.
Pues preparando ya la 7ª edición, después de culminar la que ha sido exitosa, 6ª edición de Soria Gastronómica, de ese Congreso Internacional de Micología que se ha desarrollado en Soria. Javier Ramírez ha estado con nosotros, el director de Turismo de la Junta de Castilla y León. Gracias y enseguida nos ponemos a buscar. Un placer, muchas gracias y que lo disfruten. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción a Agua y la Agencia EFE. Hablamos de agua, pero esta vez de agua embotellada, porque el sector ha presentado un estudio sobre aguas minerales y acuíferos y su compromiso de sostenibilidad con el medio ambiente y la gestión responsable de los acuíferos, así como la conservación del entorno natural. Es un informe que se llama Las aguas minerales envasadas y la sostenibilidad de sus acuíferos, que ha sido elaborado por el Instituto Geológico y en un documento recogido en un libro presentado por la ingeniera de minas y científica titular de este instituto, geológico hemos dicho, pero es geológico y minero de España, y que ha incluido también la colaboración de la Asociación de Aguas Minerales de España. Como digo, la ingeniera de minas María del Mar Corral Lledó ha sido la encargada de presentar el informe. Sitúa a España en la 4ª posición de la Unión Europea en términos de consumo de agua embotellada. Esta experta señalaba la importancia de la protección natural de los acuíferos frente a la contaminación como uno de los factores que convierten el agua mineral en la mayor fuente de este recurso potencialmente utilizable. Ha asegurado además que las aguas minerales constituyen el único recurso minero renovable que al proceder en gran medida de acuíferos subterráneos están protegidos de forma natural de la contaminación, una característica que permite que no sean sometidas a procesos de desinfección a través de la adición de cloro o cualquier otro tratamiento químico. Las hace así más saludables, aportan minerales esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Solo el 2,5% del agua del planeta es agua dulce, nos ha recordado esta experta. Y de ese porcentaje las aguas subterráneas suponen un 30%, lo que las hace muy interesantes para su empleo, pues su distribución en la Tierra es mucho mayor que la del agua superficial. Recordemos que el agua para beber el 0,3% en el planeta. Las aguas minerales envasadas representan un 0,03% de los recursos hídricos subterráneos disponibles, pueden ser naturales o de manantial, y se diferencian en que las primeras mantienen su composición físico-química constante en el tiempo y representan casi la totalidad del consumo de agua envasada en España. El compromiso del sector de aguas envasadas con la sostenibilidad ambiental y la economía circular para 2030 recoge una reducción del uso de plásticos fabricados con tereflatato de polietileno, el famoso PET por sus siglas en inglés, de un 20% para 2020 y del 50% para 10 años después. Asimismo, se compromete a utilizar esas botellas PET recicladas en un porcentaje del 87% de aquí a 2020, que está a la vuelta de la esquina, de un 95% para 2030. Pretende que para 2020 y 2030, además, la generación de residuos industriales sea del 0%. Y en relación con la energía, el sector también se ha comprometido con una reducción del consumo del 15% en 2020 y del 30% para 2030 con respecto a 2010. Aumentar además el uso de energías de fuentes renovables hasta un 70% en 2030. Como vemos, unos objetivos ambiciosos, pero que se pueden conseguir y que pueden ayudar a acabar con el problema de la contaminación en este área. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea.
Mangas Verdes, alegra tu planeta, alegra tu vida. Soria tiene, en efecto, tal y como escuchábamos en la entrevista, muchos sitios interesantes en los que podemos encontrar, bueno, no solamente lo relacionado con el mundo de la micología, sino muchas más cosas dentro de la naturaleza, tanto de flora como de fauna. Pero a veces no hace falta tampoco ir hasta los parajes, digamos, más inhóspitos, bueno, más que inhóspitos, hacia los parajes menos habitados. Todo lo contrario. Muchas veces dentro de nuestras propias urbes disponemos de lugares muy interesantes relacionados con, en teoría, la ciudad, con los humos, con los coches, con la gente, pero también con la naturaleza urbana, que se despliega a veces sin que nos demos cuenta, pero que podemos encontrar incluso en las grandes capitales si abrimos un poquito los ojos. Eso es lo que ha hecho Raúl Casado, que se ha acercado a una buena serie de ciudades para, abriendo bien su mirada, descubrir la naturaleza de la Red Natura dentro de nuestras propias calles. Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea, para divulgar el significado y los valores de la Red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la agencia EFE. Numerosas zonas urbanas de España han comenzado ya a rentabilizar la conservación y la promoción de sus recursos naturales y han convertido singulares espacios o emblemáticas aves que anidan en sus tejados en uno de sus principales atractivos turísticos. España es el país con más superficie incluida en la red europea Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, pero es además el único que ha incorporado a esa red zonas urbanas. Y los municipios donde están enclavadas esas zonas de especial protección para las aves, como Cáceres, Almendralejo, Plasencia o Trujillo, han experimentado durante los últimos años un aumento del número de turistas, sobre todo extranjeros, interesados en conocer sus recursos naturales. Se trata además, en todos los casos, de zonas con un impresionante y reconocido patrimonio cultural e histórico que han incorporado a sus monumentos observatorios para el avistamiento de aves tan singulares como el cérnicalo primilla, el más pequeño de los halcones que anidan en España. Alberto Casero es el alcalde de Trujillo. Bueno, pues yo creo que no podemos hablar ya de previsiones, sino que podemos hablar de realidades, ¿no? Desde que en el año 2011 este equipo de gobierno tomó la gestión del turismo en nuestra ciudad, se dio una importancia muy especial, en primer lugar, al turismo de observación de aves, en el que evidentemente entendíamos que teníamos una posición geográfica privilegiada para visitar algunas de las mejores zonas de nuestra región donde se puede hacer o practicar esta disciplina, por decirlo de alguna manera, turística, como es el birdwatching, y eso se ha traducido en un aumento muy importante, sobre todo del turismo de extranjeros, que se refleja en los números que ofrece la Oficina de Turismo. Los datos revelan que en el año 2011 el número de turistas extranjeros que visitaban la ciudad rondaba el 7%, y tras su incorporación a la red europea ese porcentaje se ha elevado hasta el 21%, similar al de otras ciudades que han situado sus recursos naturales en el epicentro de la oferta turística. Trujillo se ha consolidado así como uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento en su propio hábitat del cérnicalo primilla, y más cuando entre el 20 y el 30% de la población mundial de esta especie elige Extremadura para anidar y para reproducirse tras su invernada en África. El municipio ha puesto en marcha varias iniciativas para asegurar la conservación y la protección de sus aves, para reforzar sus colonias, para mejorar el estado de los hábitats en los que estas aves cazan y se alimentan y, sobre todo, para sensibilizar a la población sobre las oportunidades de crecimiento económico asociadas a los recursos naturales. Las iniciativas implican a la población, a los urbanistas, a los agricultores, a los ganaderos, a los arquitectos o a los constructores, obligados y comprometidos a respetar los ciclos biológicos de estas aves. La declaración de Red Natura 2000 de gran parte del territorio extremeño ha sido una de las causas que han impedido el desarrollo, ¿no?, de esta comunidad autónoma, o incluso se le acusa de la despoblación de parte de este territorio por las dificultades que pone para, por ejemplo, la instalación de empresas. Yo entiendo que no es así. Yo creo que Extremadura perdió una oportunidad histórica, que fue la de la revolución industrial. Aquí no llegó nunca, pero eso que fue en el pasado una debilidad hoy se ha convertido en una fortaleza. Somos una potencia natural de primer orden y en eso es en lo que debemos competir.
Al importante flujo de turistas españoles que llegan a la ciudad se han sumado ahora los miles de visitantes holandeses, suecos, alemanes o británicos. Un turismo de mucha calidad y que demanda servicios muy cualificados. Es así como numerosas ciudades españolas han situado sus recursos naturales como un elemento diferenciador de una oferta muy consolidada y ya prestigiada, la del turismo cultural o gastronómico. Y lo más importante, que la población ha empezado a percibir con hechos tangibles los beneficios de la red Natura 2000. Espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Nos pasamos la vida clamando porque llueva y a veces llegan esas inundaciones que nos han dejado noticias trágicas estos últimos días, con pérdidas humanas y pérdidas importantes también desde el punto de vista material, pero también ha afectado a otras especies. En este caso, las lluvias que se registraban en la provincia de Málaga han causado graves daños en el refugio del Burrito, que está considerado como el mayor santuario de équidos de España, ubicado en el municipio de Fuente de Piedra. El equipo de las instalaciones ha tenido que dedicar estos últimos días todos sus esfuerzos a asegurar la protección de los animales. Ha evacuado a varios, estaban en peligro, hacia zonas más seguras, tranquilizando a los burros en todo momento, según han comunicado fuentes de este refugio, como digo, el más importante de este tipo en nuestro país. Es un espacio que se mantiene sin suministro eléctrico desde que la tormenta empezara a descargar, con el camino anegado, las cuadras de los distintos prados, especialmente la zona de cuarentena, gravemente dañadas. En esa zona de cuarentena, donde se alberga a los animales que acaban de ser rescatados de maltrato o abandono, hay que destacar que están los mayores daños. 3 de los prados completamente inutilizados y las cuadras con trabajos de reconstrucción que han requerido incluso la puesta en marcha de un establo móvil que, por otra parte, ha quedado también completamente dañado porque se rompieron las paredes por la fuerza del agua y se llenaron de piedras y barro. Los responsables de este espacio han destacado, sin embargo, que todos los animales que había en la zona están de momento a salvo y han pedido ayuda para restablecer el orden y el bienestar de los animales a través de sus redes sociales o en su página web. Más animales amenazados. La organización ecologista WWF ha reclamado al gobierno la adopción de medidas inmediatas para evitar la extinción del bisón europeo. Hemos hablado de él en este programa en alguna ocasión. Quedan menos de 500 ejemplares en España. Según las cuentas de esta organización conservacionista, podría desaparecer hasta en 5 años de plazo, entre 5 y 7 años de plazo. El bisón europeo fue declarado especie en situación crítica el pasado 17 de octubre, pero denunciaba el Fondo Mundial para la Naturaleza que el Ejecutivo seguía sin aprobar un plan para salvarlo de esa extinción y recordaba que la población española es de las últimas que existen de este bisón en el continente europeo, una especie que está amenazada, entre otras cosas, pues por la presencia del bisón americano, una especie invasora. Esta organización lamenta en un comunicado la falta de iniciativa de los distintos gobiernos a los que la ONG lleva reclamando durante años un plan de emergencia con recursos suficientes para atender el problema del bisón europeo, para salvarle de la extinción. Junto con el lince ibérico, está considerado este como el carnívoro más amenazado de Europa, a consecuencia de la reducción de su área de distribución en un 90% y la competencia, como digo, con ese bisón americano. Y a veces no son animales muy grandes los protagonistas, sino más bien chiquitines, y en este caso hablamos también de otras especies invasoras. Una concretamente es de carácter microscópico, tiene forma de gusano, es oriunda de América del Norte y está amenazando nuestros bosques, los bosques de coníferas en toda la península ibérica. Propicia la muerte de los árboles afectados en apenas un mes. Es una plaga que comenzó su expansión por Portugal en 1999, afecta ya a más de la mitad del territorio del país vecino, mientras que en España en los últimos 10 años se han detectado
6 focos críticos, 2 en Castilla y León, 2 en Extremadura, 2 en Galicia. La Sierra de Gata, entre Extremadura y Castilla y León, es uno de los corredores de diseminación más importantes del país de este gusano que, bueno, pues destroza los árboles, como digo, en apenas un mes. Las principales zonas de potencial dispersión de la plaga en España se encuentran identificadas, eso sí. Lo ha explicado la investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid, Begoña de la Fuente, que han desarrollado allí un modelo de propagación desarrollado y validado por la universidad y por el Centro Común concreto de control de la zona. El culpable de esta plaga tan nociva es el nematodo de la madera del pino, que se llama, ojo, Bursaphelenchus xylophilus. Ahí es nada, un microorganismo exótico de unos 2 milímetros que necesita aliarse con otra especie llamada vector para desplazarse por los árboles e infectarlos, provocando la enfermedad del decaimiento súbito del pino. Y para que todo no sean alertas, tragedias y temores, vamos a cerrar este bloque de noticias verdes con una buena noticia. Se han fareado ya la nueva edición de los premios Huertos Educativos y ha sido el Colegio Público Luis Cernuda de Madrid el que ha obtenido el primer premio en la categoría de educación primaria. Este galardón es impulsado por la Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos. El nombre del huerto educativo de Luis Cernuda es Rincón Utopía y evoca la relación integradora de toda la comunidad educativa de este centro en torno al huerto, destacando Vida Sana en un comunicado que ha emitido esta misma semana que la metodología empleada se basa en la enseñanza práctica sobre la siembra, cultivo, recolección, consumo, selección de residuos orgánicos, compostaje y uso para el abono, de tal manera que se cierra así el ciclo de la vida. Enhorabuena para este colegio y también para el resto de los premiados, por ejemplo, el Javier de Miguel, que ha obtenido el Accesit de Educación Primaria, o el Reyes Católicos de Cádiz, que ha obtenido el premio en la categoría infantil. Y no solamente es tiempo de setas, también lo es de uvas y de vendimia, porque como dice nuestro refranero celtibérico, por San Simón y San Judas, cogidas son las uvas, tanto las verdes como las maduras. Hablamos del día 28 de octubre, que es esa fecha, está ahí a la vuelta de la esquina. Nos gustan mucho las uvas, por supuesto, y también lo que se hace con ellas, el mosto. Sí, el vino también. Recordamos que Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, solos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en signus.es. Hoy cerramos nuestro programa, que ha contado con la realización técnica de Esteban Novillo, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os ha hablado Pedro Palomay. Feliz y verde semana.